Introducción. La crisis generada por la pandemia ha obligado al capitalismo a generar nuevas adaptaciones en términos de las relaciones productivas. Esto se expresa en el incremento del teletrabajo, el aumento del sector de los servicios, la pauperización de los sueldos de los trabajadores y el aumento de la informalidad entre las clases pobres y medias de la sociedad. Frente al encierro y desde la perspectiva de Jaime Chuchuca Serrano, el autor ha trabajado en un concepto que se denomina como capitalismo pandémico. El capitalismo pandémico es el resultado de la mercantilización de la pandemia, las ganancias que el capitalismo ha generado a partir de mercantilizar las necesidades de la gente en medio de la crisis. Y en ese sentido se ha servido para incrementar la superexplotación del trabajo a través del teletrabajo, donde los trabajadores asumen costos de internet y equipos para realizar sus actividades. También los gobiernos han usado este encierro como herramienta represiva ante el incremento del descontento social producida por los despidos masivos, el hambre y la falta de garantías para la cuarentena. Y por último, a este aumento de la represión se suma que se ha promovido el trabajo pauperizado con pésimos salarios y sin ningún tipo de garantías. El aumento de la informalidad en Colombia estuvo en el año 2020 casi por el 50%. La superexplotación del trabajo informal, sobre todo en los domiciliarios que pues arriesgaban sus vidas para poder llevar comida y suplementos de salud a las personas en medio de la pandemia y por medio de domiciliarios, trabajar o morir de hambre. Y esto pues ha generado también que la gente opte por otras formas de trabajar y de sobrevivir, como se expresa por ejemplo en el aumento de las ventas por internet, de las redes sociales, y que por supuesto pues esto no ha generado ningún tipo de garantías en términos de salario y de lo que requiere una familia para poder solventar sus gastos. El modo de producción capitalista se nutre del plusvalor extraído. Para nadie es un secreto. Sin embargo, la coyuntura que suscitó la pandemia del COVID-19 dejó en evidencia que este plusvalor se extrae en lugares y en dimensiones no por todos conocidas. Tal es el caso de los llamados trabajadores esenciales, los cuales tomaron protagonismo durante la cuarentena. Un trabajador esencial es aquel cuya actividad laboral aporta a la economía cotidiana servicios y productos indispensables para la reproducción de la vida diaria. Transportistas, médicos y enfermeros, cocineros, aseadores y por supuesto productores de alimentos tales como los trabajadores agrícolas y jornaleros, entre otros. Muchos de ellos hacen parte de los denominados trabajos invisibles, los cuales, como su nombre lo indica, no se notan en la vida cotidiana inmediata, pero cuyas actividades económicas son indispensables. Un ejemplo de esto bastante crudo, dicho sea de paso, es el de los jornaleros recolectores de los campos europeos. Pocos hubiesen pensado que en una región del primer mundo, donde se promueve la protección al agricultor desde las mismas políticas parlamentarias, pudiesen tener lugar situaciones de virtual servidumbre, en la cual los trabajadores son sometidos no solo a malos tratos, sino a vejaciones tales como el acoso laboral y sexual constante, el deliberado incumplimiento en los contratos, así como la nula presencia de derechos laborales y ni siquiera una vivienda digna. Tal es el caso de los campos de fresas en Huelva, España, por mencionar un ejemplo. Durante décadas la Unión Europea se ha centrado en proporcionar fondos para los propietarios de las granjas, mientras se pasaban por alto los derechos de sus empleados, hasta que la COVID-19 les ha puesto en el punto de mira. Trabajamos con miedo, vivimos con miedo. Allí, centenas de trabajadores viven dentro o cerca de los predios de las empresas en condiciones subhumanas, hacinamiento constante, ausencia de higiene en los espacios comunes y privados, saturación del uso de electrodomésticos comunes tales como el uso de una sola nevera por una docena de personas, entre otros, son el pan de cada día en estos lugares. Y esto si es que se dignan a pagar el jornal para comprarlo, pues es común que, si no se cumple con la cuota diaria de recogida, los trabajadores vuelvan a sus casas sin dinero para solventar su alimentación diaria. La situación se volvió aún más crítica cuando durante las cuarentenas estrictas se implantó el cierre de fronteras y la enorme mayoría de los jornaleros de origen extranjero quedaron literalmente encerrados en el país, quedando a elegir entre la física hambre o el continuar con la servidumbre en los campos.
Esta situación solo pudo evidenciarse al gran público con el advenimiento de la pandemia y sus múltiples y profundas repercusiones, puesto que, al ser su actividad esencial para el suministro de alimentos, además de su particular condición migrante que los vulnera ante la oportunidad de optar por otro empleo, cosa que se volvió aún más imposible con el cierre masivo de los mismos durante las cuarentenas, estos quedaron ligados a su actividad económica por mera subsistencia. Esto es posible porque el esquema de subsidios agrícolas de la Unión Europea no menciona los derechos laborales ni las condiciones de trabajo de las personas, solo se limita a enunciar las condiciones de los predios y los requisitos de las empresas para ser beneficiarios de estos. La pregunta que queda entonces es, ¿seguirá perpetuándose este escenario en la post-pandemia? Algunos de los trabajos invisibles están teniendo paulatino reconocimiento, como lo son el manejo de desechos y el servicio al cliente, que ya dejan ciudades llenas de basura en sus andenes y restaurantes sin meseros a lo largo de Estados Unidos, fruto de la reactivación económica que suscita más e incluso mejores empleos. ¿La servidumbre de los campos agrícolas tendrá la misma suerte?